Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes en este programa Me Gustaría Saber, donde podemos compartir de sus inquietudes, sus preguntas y responderlas conforme a la palabra del Señor. Tengo el honor de estar aquí junto a mi hermano y pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido a este programa. Es un gusto poder estar de vuelta después de alguna ausencia en varios programas. Sí, es de verdad que nos hacías falta y Sí. siempre te extrañamos tus comentarios y tus aportes a través del Espíritu Santo y el poder de Dios. Amén. Extrañaba este programa y también interactuar con esta preciosa audiencia en esta hora. Amén. Y recuerden, queridos amigos, que ustedes pueden enviar sus preguntas o inquietudes a la dirección que está en pantalla, que es tv@zoomtv.org, y pueden allí enviar sus preguntas y haremos siempre lo posible de contestarlas a la brevedad posible. Pastor, en esta ocasión, si comenzamos con una oración antes de ver la palabra de Dios, te invito a que lo hagas, por favor, para nosotros. Claro que sí, oremos. Querido Señor y Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Invitamos tu presencia a esta hora y reconocemos que nuestras mentes, sin la dirección de tu Santo Espíritu, no podemos entender las cosas espirituales. Así que pedimos que tú guíes este estudio y que nos dé la sabiduría para poder responder estas preguntas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Pastor, tenemos una pregunta, varias preguntas interesantes, y la primera nos llega de un amigo, Sebastián, de México, y hace esta interesante inquietud en referencia a lo que él quizás escuchó en alguna predicación. Dice lo siguiente: un pastor nos dice que los dos testigos del Apocalipsis son dos características que identifican a la iglesia adventista. Dice que tienen las características de Elías y Moisés, o sea, que tiene el don de profecía y los mandamientos de Moisés o de Dios. Él ocupa versículos como Malaquías 4, 4 al 5 para decir que antes que venga Jesús habrá una iglesia con esas dos cualidades, como en Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 10 y 14, 6. Sé que los dos testigos del Apocalipsis se refieren al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. También se puede dar esta interpretación que los dos testigos son características de la iglesia adventista. Gracias por su respuesta y que Dios bendiga su ministerio. Así que, pastor, tenemos una pregunta interesante en base a lo que él escuchó de una predicación o quizás de algún estudio que un pastor adventista ha hecho. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto sobre esta interesante inquietud? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos al texto donde se mencionan los dos testigos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. El libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 3. Y creo que el mismo contexto aquí nos indica, nos ayuda a responder a esta pregunta. Nos dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos dos testigos son dos olivos, versículo 4, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. A ver, aquí encontramos varias características de estos dos testigos. Número 1, estos dos testigos iban a profetizar durante un periodo específico de tiempo. Correcto. 2260 días, que es el mismo periodo que encontramos en Apocalipsis 2, el versículo 6, donde se nos habla que la mujer le toca huir al desierto, donde es sustentada por Dios, versículo 6, por 1260 días. La iglesia adventista del séptimo día no estaba en existencia durante ese tiempo. Es el primer punto. Número 2, dice que se comparan con dos olivos, que son dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Una alusión a Zacarías 4, donde sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo. La palabra de Dios, y yo creo, lo mismo que en armonía como lo dice el Espíritu de profecía, en el capítulo de la revolución,
no el capítulo de la Revolución Francesa, el capítulo anterior, creo, donde ella define claramente que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que las Escrituras son las que dan testimonio, son testigo. Jesús estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús, ¿cuánto más el Nuevo? Que lo presenta de una manera mucho más clara. Ahora, nos dice que estos testigos profieren ciertas plagas a aquellos que quieren dañarlos. Bueno, en la Biblia, si esto es un lenguaje muy similar al de Deuteronomio 28 y también el de Levítico 26, donde se habla acerca de las maldiciones de aquellos que rompen el pacto que se encuentra escrito aquí en la palabra. Correcto. Es decir, la Biblia contiene esas maldiciones y cualquiera que trata de ir en contra de la Biblia o aún atacar la Biblia misma, pues esa persona va a sufrir las consecuencias de los castigos que hay proferidos aquí. Es decir, todo esto indica, no apunta a dos características de la iglesia adventista, sino que es una descripción clara de la palabra de Dios. Sabemos que durante ese periodo la Biblia dice que estos testigos están profetizando en silicio, que era una ropa que se utilizaba en la Biblia, en los tiempos bíblicos, para lamentar por un muerto. Correcto. O también para esconderse. Es decir, estos dos testigos están profetizando durante un periodo muy difícil, donde hubo muchos muertos, muchos mártires, por tener una Biblia en casa, por supuesto, por creer y leer la Biblia. Y al final el versículo 7 dice que ellos serán muertos por esta bestia que sube del abismo, que aquí entendemos como la Revolución Francesa. Es decir, históricamente esto solo puede encajar durante este periodo con la Biblia. No hay ninguna alusión a que estos sean dos características. Y no hay ninguna alusión a que estos sean Elías y Moisés, como algunos también creen. Pastor, gracias por esa interesante declaración y por supuesto compartir esta clara interpretación de la palabra de Dios. Es importante recordar de que puede existir personas o líderes, pastores, que puedan tomar alusión a algunas cosas y tener una aplicación para un tema, para una enseñanza, pero no es la verdadera interpretación de las cosas, ¿no? Y creo que, como tú has mencionado claramente, la Biblia misma se interpreta a sí misma y declara quiénes son estos testigos. Entonces, que haya interpretaciones o aplicaciones, mejor dicho, de parte de otras personas en cuanto a esto, no podemos poner una prohibición en eso, simplemente puede suceder, pero no es la interpretación correcta en cuanto a lo que los dos testigos significan. Yo sé que tal vez hay lenguaje allí, menciona sobre la plaga de cambiar el agua en sangre o que retiene la lluvia por el tiempo. Pero en realidad esto, más que hace referencia a Moisés y Elías como personas o como individuos, hace más referencia al poder de la palabra de Dios, que tanto Moisés como Elías usaron o fueron usados por el Señor para mostrar que la palabra de Dios tiene poder. Es una evidencia de que su palabra tiene poder, no que esto simbolizan esos dos hombres. Entonces, creo que es, como tú mencionaste, importante dar esta aclaración a nuestro querido amigo Sebastián. Y que es así, ¿no? Así es. Y el hecho también que Moisés y Elías, el punto que él hace aquí es que en el caso de Elías, eso representa el don profético y el caso de Moisés representa los mandamientos de Dios. Nosotros no necesitamos, para probar eso, no necesitamos los dos testigos. Apocalipsis 12:17 claramente dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo. Y de nuevo, aún si Moisés y Elías representaran eso, que dicho sea de paso, es muy selectivo decir que Elías representa el don profético y Moisés representa los mandamientos de Dios, cuando Moisés también fue profeta. La Biblia lo dice, entonces no podemos ser selectivos solamente como que forzar la ilustración para que encaje. Yo creo que hay que ser cuidadoso con eso y alguien no se convencería fácilmente por ese argumento. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 19:10, 22:9, son suficientes para probar
que los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús, son las características de la iglesia de los últimos días. Pero creo que el punto principal aquí es el periodo de tiempo. Lo que más La iglesia adventista no había surgido durante los 1260 años. Amén. Ese periodo de tiempo era el periodo de supremacía papal. Así es. Así es, pastor. Gracias entonces por esta aclaración. Esperamos que nuestro amigo Sebastián pueda estar contento y alegre con esta respuesta y más que nada que le pueda ayudar en su desarrollo espiritual. Continuamos con la siguiente pregunta, pastor. Esta nos viene de Fernando, también de México, de Tapachula, y él nos dice lo siguiente. Dice, ¿el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra o solo de los impíos? Una ¿Qué buena pregunta. podemos decir sobre esta pregunta muy interesante? Muy buena ¿no? pregunta, sí. Bueno, la Biblia claramente, no hay un versículo que nos responda a eso, pero vamos a ir a varios versículos. Número 1, nosotros claramente vemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, que durante las plagas, el enemigo va a estar en control de la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Porque el trasfondo para Apocalipsis 16 es Apocalipsis 7. Pastor, si desea, por favor, lea los versículos del 1 al 3. Sí, Apocalipsis 7. Donde aquí está el concepto del el retiro del Espíritu Santo de la tierra. Correcto. Dice allí, después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis el daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces vemos acá que los ángeles, el ministerio de los ángeles y el ministerio del Espíritu Santo está muy entrelazado. ¿Okay? Y en el libro de Apocalipsis nosotros vemos una cadena de mando en Apocalipsis 1 y 2 y 3, donde el Padre da la orden al Hijo, el Hijo envía al ángel, el ángel al profeta. Pero en Apocalipsis 2 nosotros vemos que en realidad antes que el Hijo le envía al ángel, el Espíritu Santo lo recibe del Hijo, porque en el mensaje de las 7 iglesias dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Correcto. Pero en Apocalipsis 1 era el ángel el que hablaba a las iglesias. Es decir, había una relación, el ángel la comunica, perdón, el Espíritu Santo la comunica al ángel y el ángel la comunica a la iglesia. Entonces, en este caso vemos unos ángeles que están sosteniendo los vientos. Y esos vientos son los vientos de las pasiones humanas, son los vientos de las plagas, del desastre, porque dice no hagan daño a la tierra, a los árboles. Eso de daño lo vemos en Apocalipsis 16. Correcto. Es decir, que cuando se suelten los vientos, podemos decir que el Espíritu Santo se ha retirado de la tierra. Los ángeles ya no detienen los vientos. ¿Bien? Pero la pregunta es, ¿se va a retirar de la tierra o solo de los impíos? Bueno, la Biblia parece indicar que de ambos, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Ahora, no se va a retirar, el Espíritu Santo no se va a retirar de los fieles. Él va a estar allí con sus hijos. Pero ya el Espíritu Santo no va a estar intercediendo por los habitantes de este mundo. Correcto. Y como resultado, Ellen White dice que serán dejados a sus propias pasiones. Y eso es lo que va a desencadenar una crisis final en este mundo, el tiempo de angustia. Es más o menos lo que el Señor menciona o hace referencia a lo que pasó en el tiempo de Noé, en el pasado. Al igual que el Señor trató de apelar a la conciencia de todos aquellos impíos, a tratar de que escuchen el mensaje, rechazaron a tal punto que no había para ellos oportunidad de salvarse. Correcto. Y solo Noé fue preservado mientras la tierra entera entró en destrucción. Y, por supuesto, el Espíritu Santo fue quitado de aquellos impíos,
la protección de Dios no fue dada a la tierra y vimos los elementos, pero el Señor a través de su santo poder, a través del Santo Espíritu y sus ángeles, por supuesto, mantuvieron a guarda, salvado a la familia de Noé. Entonces, es por esta razón que vemos como un ejemplo, una muestra de cómo Dios obrará en el futuro. Al igual que en el tiempo de Noé, solo los sellados tendrán la participación del poder de Dios de preservar sus vidas, si es necesario, ¿no es cierto?, y guardarlos del mal, mientras el mundo está entrando en caos y mientras las plagas también en el tiempo de Cristo, el tiempo de la ira de Dios, mejor dicho, caigan sobre los impíos. Claro. Ese ejemplo que usted acaba de dar, Pastor Salazar, encaja perfectamente porque en Génesis 6:4, perdón, Génesis 6:3, dice la Biblia, en el contexto de la maldad del mundo antediluviano, no contenderá mi espíritu, aquí está hablando Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, el tiempo de gracia allí. Así que, cuando se acaban esos 120 años, el espíritu deja de contender con el hombre. Lo mismo va a suceder en los últimos días. Entonces se retira de los impíos, pero también se retira de la tierra, porque la tierra ahora queda a merced del enemigo, control del enemigo. Y claro, nosotros vemos que las 7 postreras plagas vienen directamente de parte de Dios. Ahora, no podríamos decir que se retira la tierra por completo porque el pueblo de Dios aún está en la tierra. Por supuesto. O sea que con ellos el Espíritu Santo se mantiene. Se retira de los impíos y no protege más a los impíos de que las plagas caigan sobre ellos. Por supuesto. Y hace referencia a eso, pastor. La misma lección de la parábola de las 10 vírgenes nos presenta que el Espíritu Santo puede ser o será guardado, puede ser poseído, por decirlo así, por los fieles, por las prudentes, que tenían esa vasija adicional, que guardaban el aceite. Ese ejemplo, esa parábola, esa ilustración muestra lo que tú mencionas, que el Espíritu Santo se mantendrá, estará con aquellos que son sellados, que son parte del pueblo de Dios, a pesar de que el resto no podrá ya más comprar o obtener el aceite, ¿no? Amén. Así que gracias por esta importante aclaración. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta, y esta nos llega a nosotros, bueno, no nos dice de dónde, qué pena. Queremos siempre animar a los hermanos a hacer preguntas y enviarlas, pero también decirnos quiénes son y de qué lugar nos envían, ¿no? Nos agrada escuchar. Bueno, esta pregunta nos viene, una pregunta interesante que yo no la había, pastor, no la había puesto mucha atención, no la había leído en la manera como presenta el hermano, pero es una interesante pregunta. Dice lo siguiente: según Daniel 10:3, ¿consumió Daniel carne y vino? Now, él dice la pregunta: tengo esta consulta con respecto a Daniel. Cuando fue llevado a Babilonia, él no aceptó comer de las manjares que le ofrecieron y prefirió comer alimentos vegetarianos y agua. Pero en Daniel 10:3 se menciona que estaba contristado y no comió, y dice que evitó comer carne y no bebió vino. Este verso da a entender que dejó su dieta vegetariana. Me da la impresión que inicialmente no comió los manjares porque eran ofrecidos a los dioses de Babilonia y por eso los evitaba, y pasado el tiempo los cocinaba su ración de comida especialmente para él, fuera de todos los protocolos que Babilonia tenían, y por eso ya aceptaba carne, vino, etc. Por favor, agradecería que me hablaran al respecto, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Me da la impresión que Daniel no era vegetariano, sé que es la mejor dieta que podemos seguir y no busco excusa para no seguirla, pero tengo esa duda con respecto a Daniel y este verso. Así que es una persona bastante honesta, tiene esta inquietud que en realidad, vamos brevemente a Daniel 10:3, pastor. Vamos a leer y veamos qué nos dice allí, porque es un versículo, como te digo, que no había puesto mucha atención y me gusta esta oportunidad de investigar más. Él dice allí, versículo 3, no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Para dar un pequeño contexto a esto, pastor, antes de darte la palabra, vemos de que el Señor le había dado a él una visión, a Daniel, y él estuvo triste, dice el versículo 2, da el contexto, dice, en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Y luego dice, no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca,
ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Entonces, da aquí la impresión de que Daniel tuvo este sentido de estar contrito, de estar con preocupación, estar angustiado un poco, y decidió entrar como en un ayuno selecto, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto sobre esto? Bueno, yo debo mencionar honestamente que este texto no tengo una respuesta definitiva para darlo. Sí lo había estudiado antes y había escuchado esta pregunta antes. Nunca he estado satisfecho con la respuesta, pero aparentemente, leyendo el texto claramente, da la impresión que él sí participaba de carne, porque dice aquí en el texto, la palabra que se utiliza allí para carne es la palabra en hebreo basar, y todas las veces que se utiliza esa palabra se está refiriendo a carne de animal. Desde luego, Daniel observaba las leyes levíticas, así que aquí no se está hablando de carnes inmundas, impuras. Pero, y aquí dice vino también. Ahora, el vino acá no hay que entenderse como bebida alcohólica, pues Daniel de nuevo seguía estrictamente las leyes levíticas. Ahora, ¿por qué, si esto es así, entonces por qué en Daniel 1 él rechaza el vino del rey y por qué rechaza los alimentos del rey? Bien, en Daniel 1 vemos nosotros que más que una preferencia dietética, habían asuntos de conciencia como de adoración involucrados. Esta comida era ofrecida a los ídolos, a los dioses. Y Ellen White da eso como una de las razones por las cuales él no participa, y también porque habían alimentos inmundos allí. Bueno, aquí parece que él no está participando de la comida de la corte del rey. Simplemente él dice que no comió ninguno de esos alimentos. Pero la clave aquí es el ayuno que él estaba teniendo. De hecho, si nosotros estudiamos un poco acerca de las costumbres dietéticas de los hebreos, era perfectamente permisivo, aún hasta el tiempo de Daniel y el tiempo de Jesús, que se consumieran carnes limpias. Eso no se había prohibido. Pero los hebreos, las personas que utilizan eso para excusar la comida de carne, la ingesta de carne, ellos utilizan eso, pero hay algo que deben tener en cuenta, es que los hebreos no todo el tiempo comían carne. Solamente la comían en los momentos de fiestas, las fiestas judías, cuando ofrecían el sacrificio y lo podían. La mayoría de veces era solamente en esos momentos. Ahora, Daniel no está ofreciendo aquí sacrificios, él estaba en Babilonia, ¿ok? Pero él, por tener una posición alta, quizá en algunas ocasiones participaba de estos alimentos exquisitos, y pues en su ayuno él decide más bien comer algo más sencillo. Hasta ahora eso es lo que yo entiendo del texto, pero no reconozco que no es una respuesta definitiva y quizá hay más estudio que hacer. Bueno, creo que es importante, pastor, la verdad que reconozcamos a veces cuando no hay una claridad, como tú mencionas, ¿no? En el aspecto, la sierva del Señor también está en silencio en cuanto a este versículo particularmente, pero como tú bien mencionas, y que es importante notar esto, ¿no? El alimento de carne, de acuerdo a la ley levítica, es muy diferente a la carne como comemos hoy en día, o lo comen la gente hoy en día. Esto no contradice de lo primero, en realidad. Simplemente afirma de que él tomó una decisión, como tú mencionabas, de tener una dieta sencilla en ese tiempo de estar en aflicción. Sin embargo, él decide no comer ni pan delicado, ni pan con manjar, por decirlo así, un pan agradable, sino algo muy sencillo, muy básico, pero lo hace por esta experiencia de estar en aflicción de espíritu. ¿Qué significa esto para nosotros ahora? Bueno, Dios nos ha dejado una experiencia clara en cuanto a la palabra de inspiración de qué debemos comer, cómo debemos alimentarnos, y no debemos usar este versículo para decir que es tiempo de volver a comer carne o tomar vino, ¿no? Es importante notar eso. Pero bueno, le agradecemos la verdad que esta interesante pregunta, agradecemos por su tiempo y rogamos que Dios les siga bendiciendo y dirigiendo sus vidas para que el Señor los acompañe y los guarde en todo lo que hacen. Dios les guarde y les bendiga en nuestro deseo y oración.